el ser humano y su medio es un tema que es importante porque los ubica y les permite repasar toda la anatomía regional. Yo voy a hacer una presentación de un PowerPoint, que es el que generalmente utilizo cuando damos las clases, y a ver si, perdón, ahí no, ese no es el PowerPoint. Un minuto, vamos para atrás, puedo compartir. Ahí, disculpen un minutito, que saco lo que estaba. Tengo muchas pestañas abiertas, entonces comparte, ya me pasó ayer. Ahí, olvidé compartir, toda la pantalla. A ver si lo logramos compartir ahora. Ahí estamos. Ahí estamos. Ustedes pueden ver la clase, chicos, ahí de retroperitoneo. Ahí se ve perfecto, Euge. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces retroperitoneo. Tiene una serie de esquemas que ustedes tienen en la bibliografía obligatoria, lo tienen a esto en, no este Power, pero sí los esquemas y la bibliografía específica, o sea, el texto escrito, lo tienen en comunidades, en el aula de comunidades, así que seguro que lo estuvieron visando desde ahí. Bien. Cuando nosotros hablamos del retroperitoneo, hablamos de un espacio anatómico, y ese espacio anatómico, como su nombre lo indica, retroperitoneo, está por detrás del peritoneo. ¿Pero de qué parte del peritoneo? Está ubicado por detrás de la hoja posterior del peritoneo parietal, o sea, la parietal posterior sería como el límite anterior de este espacio anatómico que definimos como retroperitoneo. Es todo lo que está por detrás de la cavidad peritoneal, ¿sí? La cavidad peritoneal es toda esta masa negra que está ahí contorneada por esa lámina que es el peritoneo parietal, que ahí se los estoy señalando, que contiene hacia atrás al colon, algunos grandes vasos importantes, ahí tenemos al páncreas como elementos importantes, los colones, el páncreas, los vasos que nacen de la arteria aorta abdominal, son como algunos de los elementos fundamentales que tiene este retroperitoneo. Entonces es un espacio anatómico ubicado por detrás del peritoneo parietal, por delante de toda la masa de músculos lumbares y de la región prevertebral y paravertebral. Esa es como la definición inicial que tiene. Normalmente tiene límites que son límites, digamos, que son arbitrarios, que están determinados por marcos óseos o bien por estructuras, digamos, musculares o bordes de diferentes músculos. Entre los límites tenemos un límite superior, hacia superior, como lo indicamos, que se correspondería con las inserciones vertebrales y las últimas inserciones costales de las masas carnosas del diafragma hacia arriba a nivel de la 12ª vértebra dorsal y la 12ª costilla. O sea que estaría dada no solamente por el marco óseo de la 12ª costilla y la 12ª vértebra dorsal, sino también por las inserciones diafragmáticas en ese sector, ¿no? El límite inferior corresponde a las estructuras que forman el marco óseo de la pelvis ósea, que sería en parte la base del sacro, bien, y las crestas sacras, las crestas ilíacas a ambos lados. Las crestas ilíacas y la cresta sacra hacia el otro lado. Entonces tenemos las crestas ilíacas, bien, hacia los lados, y la cresta sacra en la línea media. Y hacia superior, la 12ª vértebra dorsal con la última costilla, o 12ª costilla, o 11ª si esta no existiere, y las inserciones diafragmáticas específicamente. Lateralmente se extiende hasta el borde externo de este músculo, que es el cuadrado crural, de los lomos, que es un músculo que tiene como límite superior la última costilla o 12ª costilla, la cresta ilíaca, el vértice de las apófisis transversas, y el borde libre permanece libre, el borde externo permanece libre. Ese borde externo, que marca el borde externo de la fosa lumbar también, sería el límite externo del retroperitoneo. Después se describe un límite que en realidad podemos decir que no existe, porque cuando vemos las zonas del retroperitoneo, la verdad es que es un límite inútil, nos sirve como para separar en dos partes, en dos hemi-retroperitoneos, al retroperitoneo general, que es el límite medial, que está dado o está representado por la columna vertebral, que en sí
se lo describe, está descrito así en muchos textos, inclusive en la vieja literatura de la cátedra de anatomía con la que todos aprendimos, pero que si ustedes se lo ponen a pensar, específicamente el marco, digamos, del retroperitoneo es un límite superior, inferior y lateral. Lo medial lo dividiría como en dos partes, como que no existiría ese límite medial. Bien, sí hay, ahora vamos a ver límites que nos permiten separar al retroperitoneo en diferentes partes a su vez. Entonces tenemos que este retroperitoneo tiene como límites el marco óseo de la columna lumbar y en parte el borde superior sería el estrecho superior de nuestra pelvis. Pero vamos a ver ahora que el peritoneo se puede dividir en zonas y que involucra a esta pelvis y antes no lo involucraba, pero desde hace unos años comienza a estudiarse que dentro del retroperitoneo la región subperitoneal o por debajo del peritoneo, lo que se encuentra en la pelvis por debajo del peritoneo, es considerado también retroperitoneo. Me faltaba otro límite, que es el límite anterior, que sería esta hoja que estaría acá, que es la hoja posterior del peritoneo parietal hacia anterior. Bien, entonces esos serían un poco los límites muy, muy generales del retroperitoneo. Es el espacio anatómico ubicado por detrás del peritoneo parietal posterior, que tiene como límite superior a la 11ª costilla y la 12ª vértebra dorsal, hacia inferior la base del sacro y las crestas ilíacas, y lateralmente los bordes externos de los músculos cuadrados plurales, y ya del cuadrado lumbar, perdón. Y como sabemos que está por detrás de la hoja parietal posterior del peritoneo, esta hoja se transforma en su límite anterior, y el límite posterior sería la masa de músculos prevertebrales y paravertebrales, entre ellas el psoas y el cuadrado lumbar fundamentalmente, y en la línea media donde está la columna vertebral tendríamos a los pilares carnosos del diafragma como elementos importantes a considerar, ¿no? Bien, esos son los límites y así se estudió siempre el retroperitoneo, teniendo en cuenta esos límites. Actualmente, en este retroperitoneo, por, digamos, intervenciones y por la necesidad de las intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente por motivos quirúrgicos, a este retroperitoneo se lo divide en zonas. Antes solo se lo dividía en un retroperitoneo medial y lateral, ahora se lo divide en 3 zonas. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 correspondería a lo que era antes el retroperitoneo medial, que es la zona que está central, en el medio, bien, por delante de la columna vertebral, hacia arriba limitada por el diafragma o la 12ª vértebra dorsal, hacia abajo por la base del sacro, y lateralmente ahora vamos a ver que está limitado por el vértice de las apófisis transversa de las vértebras lumbares. Desde esas apófisis transversas de las vértebras lumbares hacia el exterior, es decir, hacia el borde externo del músculo cuadrado lumbar, tendría la zona 1 del retroperitoneo. Y todo lo que está por debajo de la cavidad peritoneal, es decir, lo que hay en la región subperitoneal, por debajo del peritoneo, en la cavidad mediana, ahí tendríamos la zona 3. Por eso involucramos en esta nueva bibliografía de no hace muchos años que se estudia así, a esta zona 3. Te los explico simplemente porque si han estudiado el retroperitoneo de algún apunte más viejito de la cátedra, que todavía por allí en alguna fotocopia Sadul, se vende o está, o lo leyeron de allí o de alguna carpeta un poco más anterior, o de algún compañero que ya la cursó hace años, esta es la nueva bibliografía y es un poco lo que, enseñamos en estos últimos años. La zona 1 del retroperitoneo es esto que está marcado aquí en celeste. Está limitado, es la zona central, ¿bien? Es la zona que está por delante de la columna vertebral. Esta zona es lo que yo les decía antes, tiene como límite su inferior, está limitado hacia superior por la cara inferior del diafragma, por el ángulo sacro-lumbar o la base del sacro, o el ángulo del promontorio que queda determinado entre la 5ª vértebra lumbar y la base del sacro hacia inferior, los cuerpos vertebrales hacia medial y lateralmente los separa de la zona 2 el vértice de todas las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Bien, eso sería un poco el límite de la zona 1 entre la zona 1 y la zona 2. En la zona 1, lo que hay fundamentalmente son los vasos prevertebrales.
los orígenes de las grandes arterias que van a irrigar al sistema urinario y vamos a tener a los pilares diafragmáticos, algunos ligamentos importantes de la columna vertebral y al psoas ilíaco, ¿bien? Que está insertándose en los cuerpos vertebrales que son como una guía, son esos dos parates importantes, esos dos pilares carnosos a ambos lados de la columna vertebral, y encontramos algunos órganos importantes como la simbiosis duodeno-pancreática que se encuentran en esta zona 1 del retroperitoneo, es decir, está el origen de los grandes vasos venosos que reciben el drenaje de todo el sistema urinario también, y también el origen de los plexos, del plexo vegetativo. Ahí se conforman los plexos vegetativos en esta zona 1, no solo el plexo solar, sino el plexo mesentérico superior, hipogástrico superior, el intermesentérico que termina derivando en el hipogástrico superior, ¿bien? O sea que es una zona central, vascular, muy importante, que tiene como elemento visceral importante a la simbiosis duodeno-pancreática, fundamentalmente, ¿bien? La zona 2 del retroperitoneo, que es la zona que está más en relación con los órganos específicos del sistema urinario, es la que está limitada hacia arriba también por la cúpula diafragmática, hacia abajo por las crestas ilíacas, hacia medial por el vértice de las apófisis transversa de las vértebras lumbares y hacia lateral por el borde lateral del músculo cuadrado lumbar. Esta zona sí es una zona que también se llama fosa lumbar topográficamente en los textos, como por ejemplo un Bouchet de retroperitoneo, lo van a encontrar en esta zona con el nombre solo de fosa lumbar, que tiene como límite solamente al músculo cuadrado lumbar, por eso se llama fosa lumbar, como base, digamos, posterior, como pared posterior, como digamos, límites, por decirlo de alguna manera, al cuadrado lumbar. Esta zona es el lugar en donde se ubican los riñones, las cápsulas suprarrenales en relación con ellos y el origen de los uréteres, gran parte de los uréteres hasta que estos se hacen hacia inferior, descienden un poquito más cercano a la zona 1 para después hacerse o ubicarse en la zona 3 del retroperitoneo. Es decir, la zona 2 del retroperitoneo en general tiene todas las relaciones que tienen los uréteres en su descenso desde el retroperitoneo hasta la cavidad pelviana. Por eso es como que algunos de estos elementos que conocemos en esta zona 2 son en algún punto importantes. Y la zona 3 es la zona que se ubica por debajo del peritoneo. Mira, si ustedes miramos esta imagen, que es muy simple, es como muy esquemática, muy grosera, pero es simple. En la línea media tenemos al recto, ¿sí? Que termina finalmente en el ano, y tienen los esfínteres anales. Lateralmente tienen hacia ambos lados a los huesos coxales, tienen al psoas y al ilíaco en este caso, y al músculo obturador interno hacia interior, revistiendo las paredes internas de la pelvis, y tienen esto que sería la hoja, digamos, del peritoneo visceral, que se convierte cuando, digamos, se refleja sobre la pared en peritoneo parietal, y todo lo que está debajo de esta hoja, es decir, todo esto que está en gris, sería la zona 3 del retroperitoneo, que tiene como límite hacia superior la hoja peritoneal y hacia lateral e inferior las partes blandas de la pelvis. Cuando hablamos de las partes blandas de la pelvis, hablamos del periné, hablamos del obturador interno fundamentalmente y de una serie de fascias que limitan y que de alguna manera tabican o crean compartimientos dentro de la cavidad digamos, pelviana. Bien, entonces esa zona 3 es una zona que antiguamente se la llamaba espacio subperitoneal o pelvis rectal superior. Es la zona 3 subperitoneal. Acuérdense que está por debajo del peritoneo parietal. Subperitoneal, por debajo de la cavidad peritoneal. Allí tenemos a la vejiga, la terminación de los uréteres, la uretra y el origen de la uretra, el órgano que da origen a la uretra, ya sea en el varón o en la mujer, y tenemos a todos los vasos hipogástricos y los nervios hipogástricos y todos los ganglios ilíacos fundamentalmente, los internos, los primitivos, los externos y demás. Es decir,
que cada una de las zonas retroperitoneales aporta al sistema urinario diferentes elementos importantes. La zona 1, toda la parte vasculonerviosa y relaciones viscerales importantes. La zona 2 es la ubicación más precisa de los órganos del sistema urinario. Y la zona 3 no solamente tiene a la vejiga como elemento importante, el origen de la uretra y la terminación de los uréteres, sino que además esta zona 3 contiene a todos los elementos vasculares y nerviosos de la región pelviana que son fundamentales, bien, los vasos ilíacos primitivos, los vasos ilíacos internos o mediales o hipogástricos y los ilíacos externos, con las venas acompañantes, las cadenas linfáticas acompañantes y ese gran plexo que hoy se lo llama plexo pelviano, que con anterioridad nosotros le llamábamos plexo hipogástrico y que en un momento también se supo llamar plexo hipogástrico inferior. Pero bueno, ese plexo hipogástrico pelviano para nosotros, está bien que lo describan así, más allá del nombre específico que le pongan según la bibliografía, lo más importante es saber dónde se ubica, cuáles son sus orígenes o cómo es su constitución y cuáles son sus eferencias. Si nosotros tenemos que, digamos, empezar como a describir cuáles son los elementos esqueléticos de este retroperitoneo, tenemos que decir 2 o 3 palabras de la columna lumbar, porque entra dentro, digamos, del marco óseo de esta área, el ser humano y su medio, ¿bien? O sea, no solamente la pelvis ósea, sino también la columna lumbar. Para hacer un breve repaso, la columna lumbar está constituida por 5 vértebras. Estas 5 vértebras forman, al unirse entre ellas y al articularse, una gran lordosis que mira con una gran convexidad anterior hacia anterior. Digamos que contiene adentro de sí prácticamente a la cola de caballo y la parte final, a través del finum terminalis de la médula espinal, y tiene la particularidad de soportar el peso del resto de la columna, o sea, de la columna torácica, la cervical, pero también del tronco, es decir, del tórax, del abdomen fundamentalmente, pero del tórax, de los miembros superiores y de cabeza y cuello. Como es la parte casi final o caudal de la columna vertebral que va a descansar sobre la base sacra, y es la segunda en movilidad, o sea, el sector más móvil de la columna vertebral es la región cervical, pero la columna lumbar tiene la segunda en acciones de movilidad, tiene o debe tener de alguna manera una estructura que pueda soportar no solamente todo ese proceso, todos esos movimientos que debe realizar a diario, sino también todo ese soporte de peso que recibe por esto que estamos diciendo. Por eso es de todas las vértebras, desde la región cervical a la lumbar, la que tiene cuerpos vertebrales más grandes, que están alargados, como si fuesen reniformes, alargados transversalmente, con un arco neural que tiene, digamos, pedículos que son tan altos como anchos y que son bien escotados, que limitan el agujero de conjunción junto con los discos intervertebrales. Tienen apófisis articulares que tienen forma de sus carillas articulares de cilindro macizo y cilindro hueco, por lo tanto es la única articulación interarticular que se corresponde y que funciona además como un trocoide, y tiene apófisis espinosas que están, digamos, que son cortas, que son horizontales y que nos permiten ingresar por esa horizontalidad que luego vamos a ver al interior del espacio raquídeo. Tiene apófisis transversas alargadas, que también se llaman costiformes porque remedan o porque simulan a las costillas, digamos, que están más desarrolladas como apófisis costiformes, sean los cuadrúpedos, pero son bien alargaditas y finitas. Estas apófisis lumbares en algunos casos están bastante deterioradas, por lo menos las que tenemos nosotros, por esto de que se van haciendo cada vez más delgaditas, pero lo más importante que les va a llamar la atención es que es una vértebra que tiene, digamos, mucho tamaño, que pesa, es pesada, tiene mucha densidad ósea, por esto del soporte del peso, que tiene los platillos tibiales con las mesetas tibiales y ese orificio elipsoide como muy grosero, muy importante, y lo que va a diferenciar y que no se pueden olvidar es que sus apófisis articulares forman trocoides y que además las apófisis espinosas son horizontales. Eso un poco para que lo tengan en cuenta. Son bien horizontales las apófisis espinosas y ahí tenemos una apófisis articular convexa en forma de cilindro macizo versus una
cóncava o del cilindro hueco, la que es superior a ella, para, digamos, articular las vértebras, digamos, las vértebras entre sí a nivel articular por articulaciones trocoides. Y fíjense que los pedículos, que aquí lo tenemos, son bien escotados en su parte inferior, porque como tiene gran movilidad, digamos, este sector de la columna vertebral, el agujero de conjunción, que es el orificio por el que sale el nervio raquídeo, tiene que ser amplio, bien, tiene que ser bien amplio para vigilar ese orificio de conjunción, y la indemnidad de la columna lumbar se hacen diferentes incidencias oblicuas para ver lo que se llama el perrito de la Chapelle posteriormente, que si quieren después lo podemos describir. Ahí vemos una columna lumbar describiendo esta, digamos, lordosis anterior. Vemos las superficies articulares cóncavas y convexas en forma de cilindro macizo y cilindro hueco, para que pueda rotar una carilla en el interior de la otra, como generando una rotación, como por ejemplo la supinación y la pronación en el miembro superior, que todos conocen, para homologarlo con algo que les recuerde fácilmente. Entonces ahí vemos que es una trocoide realmente. Y tenemos un amplio orificio de conjunción, y ese orificio de conjunción no solamente está limitado por los pedículos, el pedículo superior y el pedículo inferior, sino también por las superficies articulares o por las apófisis articulares, digamos, con sus superficies articulares articulándose, el borde posterior de los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral. Es un gran y un amplio agujero de conjunción que, digamos, se los pueden pedir en el examen si tienen que hablar de las estructuras óseas que limitan el retroperitoneo, como importante, bien, dentro de la columna lumbar, ese orificio de conjunción es importante que ustedes lo puedan, digamos, entender y saber cómo está limitado. Bien, y vemos todos los discos intervertebrales en esta estructura, en esta imagen, que es una imagen, que es una RMI, que se utiliza para valorar fundamentalmente el interior o el contenido de la columna vertebral, es decir, el contenido raquídeo de la médula espinal, para buscar, no solamente para buscar el desplazamiento de los discos, sino también para buscar, digamos, procesos inflamatorios y lesiones dentro del canal raquídeo. Y bueno, y en esta hay placa que se ve perfecta, vemos la separación de los cuerpos vertebrales, donde está el disco intervertebral, que fíjense que parece como una lente biconvexa, que tiene un centro que es pulposo, y una parte periférica bien fibrosa, bien que lo contiene. Este disco se va deslizando, depende del peso que tiene que soportar, amortiguando bien el espacio. Y si nosotros vemos acá, en este espacio, lo que busca normalmente el traumatólogo o el médico, cuando hay una persona que se sospecha por alguna actividad, por alguna lesión, por algún trauma, una lesión en la columna lumbar, lo que se sospecha es que pueda haber una fractura, puede haber una lesión que esté separando las apófisis articulares entre sí. Esa interlínea articular, que se llama pars interarticular, es importante y se evalúa a través de una incidencia oblicua de la columna vertebral en una placa radiográfica que dibuja un perrito, las diferentes apófisis y los orificios de conjunción, los pedículos y las láminas dibujan, digamos, un perrito que se llama el perrito de la Chapelle, que acá lo ven todos dibujados, ¿ven? Y el perrito de la Chapelle tiene un collarcito, y ese collarcito, de alguna manera, es la presencia de el surco que queda delimitado entre una apófisis articular y la otra. La idea es ver el cuellito del perrito el collarcito, por decirlo de alguna manera, que normalmente, digamos, no debería estar. Si está ese collarcito, implica que hay una lesión a nivel interarticular entre las apófisis articulares de la columna lumbar. Es algo específico. Acuérdense que la columna lumbar es un sector que es evaluado, digamos, no solamente por los traumatólogos, sino por diferentes estudios de mineralización ósea. La desmineralización ósea, digamos, compromete generalmente los cuerpos vertebrales, y si estamos frente a una desmineralización ósea, puede implosionar la vértebra y caer hacia el interior como si estuviese implosionando un edificio. Por lo tanto,
La columna vertebral, igual que la pelvis y la cadera, y la columna vertebral y lumbar son los lugares, bien, que justamente es el marco óseo de esto que estamos estudiando hoy, son los lugares que elige, digamos, el médico ante pacientes que pueden tener, digamos, un metabolismo óseo comprometido, una mineralización, digamos, que puede llegar a estar comprometida por alguna patología sistémica, endocrina, la que fuere. No es esa la idea, pero sí la idea de que ustedes sepan de que en diferentes incidencias en esta columna lumbar podemos observar algunas características de la columna lumbar que nos lleve a pensar en alguna lesión y que estos coros vertebrales son como muy, muy importantes, que tienen líneas de sustentación intravéculas en el interior que le permiten el soporte completo del peso, que ese soporte, digamos, es enorme, lo que cada digamos, platillo vertebral soporta hasta 60 kilos cada uno, digamos, y que cuando esto no tiene la suficiente fortaleza, claramente porque tiene que recibir no solamente el peso de nuestro cuerpo, sino la carga que llevamos con nuestro cuerpo, más, digamos, vencer digamos, la presión gravitacional, todo eso conlleva a que esta columna lumbar pueda sufrir diferentes patologías, ¿no? Simplemente para recordar, las láminas están unidas entre sí por unos ligamentos que se llaman ligamentos amarillos, que aquí lo tienen entre lámina y lámina. Las láminas son esos segmentos óseos que van desde el sistema, digamos, apofisiario, que está hacia lateral y anterior en el arco neural, ahí se orientan hacia atrás para terminar en las apófisis espinosas. Todas las láminas están unidas entre sí por ligamentos que se llaman ligamentos amarillos, que son muy fuertes, muy imponentes. Un ligamento vertebral común anterior que comienza hacia superior en la base del cráneo y termina hacia inferior en la segunda vértebra sacra. Un ligamento posterior que nace hacia arriba del occipital, por delante del orificio raquídeo y termina hacia inferior en el coxis. Y después tenemos ligamentos interespinosos y supraespinosos. Los interespinosos son los que están entre las apófisis espinosas y los supraespinosos son los que van entre una apófisis espinosa a la otra apófisis espinosa y así sucesivamente, ¿no? O sea, esos son los ligamentos que un poco tenemos que recordar. También tenemos los intertransversos, que acá tenemos, que refuerzan, digamos, soportan, forman como un laminado, una estructura osteofibrosa a la columna vertebral que le da fortaleza, que le da de alguna manera interacción entre todos los elementos para, digamos, distribuir fuerzas y demás. Es como todo esto que yo les estoy mencionando, es como son todos conceptos importantes a recordar de la columna lumbar por las dudas que se lo pregunten en el examen. Bien, acá tenemos el agujero de conjunción, ahí tenemos los ligamentos amarillos, el ligamento interespinoso, el supraespinoso, el ligamento vertebral común posterior, el ligamento vertebral común anterior y todos los disquitos intervertebrales. Y ahí tenemos las apófisis articulares articulándose entre sí a través de trocoides, o sea, como importante. En este sector de la columna vertebral podemos hacer flexotensión, inclinación y rotación, o sea, es prácticamente, podemos hacer casi todos los movimientos, ¿bien? Y en todos esos movimientos que estamos ejercitando, o alejamos o acercamos las apófisis transversas entre sí, y vamos deslizando, o se va deslizando el núcleo pulposo de, digamos, el disco intervertebral que permite o que ayuda a la distribución de las fuerzas. Eso con respecto a la estructura ósea de la columna lumbar, o sea que le peguen un repasito así muy breve a lo que ya tienen ustedes ya conocido, que ya lo han visto bastante y lo van a rever nuevamente en cirugía, en trauma, lo van a ver en quinto nuevamente. Es interesante, es importante, así que está bueno. Con respecto a los músculos que participan en el retroperitoneo, son simples y son pocos. Tenemos, por un lado, a las inserciones musculares que tiene en los ligamentos arqueados, medial y lateral, el diafragma, que serían estos, y los pilares carnosos, tanto el del lado derecho como el del lado izquierdo. Y tenemos al psoas, al cuadrado lumbar, y tenemos los músculos anchos del abdomen, que si bien no forman la parte estructural de la pared del retroperitoneo, limitan hacia exterior algunos espacios anatómicos
que tienen la particularidad de ser potencialmente débiles, que son para la creación de hernias, que son el triángulo de Petit y el triángulo lumbo o cuadrilátero o triángulo lumbocostal, dependiendo de las sensaciones óseas del serrato, que ahora lo vamos a ver. Más hacia a la superficialidad, tenemos como músculos importantes al dorsal ancho, que de alguna manera es el más potente y es el más externo. Si nosotros sacáramos el dorsal ancho, nos encontraríamos con los serratos, con el esplenio, con el largo del cuello, con una serie de músculos que se insertan todos en la masa, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en la masa común lumbar que está ubicada en este sector, que es esta zona cuadrilátera, triangular, es una aponeurosis que se llama masa común, del que se van a desprender algunos de estos músculos. El dorsal ancho es importante porque limita junto con este superficial, que se llama músculo oblicuo externo o mayor del abdomen, y la cresta ilíaca, un espacio anatómico chiquitito que se llama triángulo de Petit, que luego vamos a describir. Si sacáramos entonces este músculo, que es el dorsal ancho, nos vamos a encontrar con el serrato posterior inferior, que es este, y nos vamos a encontrar con los músculos anchos del abdomen. En este caso tienen al músculo oblicuo menor. Bien, el oblicuo mayor es este superficial que tenemos acá, el oblicuo menor está en la profundidad, y más hacia profundidad aún tenemos al músculo transverso. Bien, no se preguntan en general cuáles son, les van a preguntar o cuáles son los músculos sobre los que se apoyan los órganos del retroperitoneo o cuáles son los músculos del retroperitoneo, y les van a pedir que ustedes los enumeren. Estos están posterior a los músculos del retroperitoneo, que son específicamente el psoas y el cuadrado lumbar, y las inserciones diafragmáticas en T12 y duodécima costilla. Si nosotros miramos de frente, o sea, sacamos bastante masa muscular y miramos de frente a nuestro retroperitoneo, nos encontramos que a ambos lados de la columna vertebral, entre las apófisis transversas, están los músculos intertransversos y por fuera el cuadrado lumbar. Fíjense que en esta diapositiva, que está buena, no tenemos ni al diafragma porque todavía no está insertado, porque esto es bien profundo. Bien, fíjense que solamente tenemos las inserciones de los intercostales y las inserciones únicamente de los cuadrados lumbares y de la masa de músculos que recorre la columna vertebral, nada más. Bien, y después tenemos a los ilíacos y al piramidal piriforme un poquito más hacia abajo, pero fíjense que acá no tenemos al psoas y no tenemos a el diafragma. Estos son las aponeurosis, que eso lo estamos mirando desde atrás, y vemos la aponeurosis de inserción del músculo cuadrado lumbar, y ahí vemos cómo se proyecta la silueta, digamos, renal sobre esta pared costal del retroperitoneal, y vemos al cuadrado lumbar que se recortó, y por delante de ese cuadrado lumbar vemos al psoas. Se dan cuenta, este es el psoas y ahí está recortado el cuadrado lumbar. Ese es el cuadrado lumbar. Ahí veo parte de la masa común del dorsal ancho, ven que ha sido recortado. Bien, ahí vemos a la profundidad al oblicuo menor, vemos el oblicuo mayor hacia afuera y vemos los serratos posterior inferiores hacia superior y más medial con respecto a el oblicuo mayor. Ustedes tienen que recordar que los músculos retroperitoneales son el cuadrado lumbar como importante, que lo tienen que recordar porque es límite, digamos, es un límite importante. El psoas ilíaco, bien, como muy importante, y más externamente, como para tenerlo en cuenta por alguna implicancia, por algún abordaje, digamos, algún abordaje quirúrgico, fundamentalmente recordamos los músculos más superficiales, que son el dorsal ancho, los oblicuos mayor y menor, y los serratos posterior inferiores, que son estos chiquititos que vemos ahí, que van desde la columna lumbar a los últimos 4 arcos costales, y que, si ustedes se acuerdan un poquitito, actuaban como inspiradores a pesar de descender los arcos costales, porque ampliaba mucho la base de los pulmones. Acá veo algo que se me estaba pasando, pero que después lo vamos a retomar, que en el último espacio intercostal, y vamos a tener en el último espacio, no en el último espacio intercostal, perdón, por debajo de la última costilla, en el canal subcostal, que en realidad no existe porque no tiene canal subcostal, esa última costilla, vemos el recorrido por debajo
de la duodécima costilla del duodécimo nervio intercostal, ¿bien? Que pasa por detrás de los riñones, ¿bien? Eso está bien en la pared retroperitoneal y está bien en relación con la cara posterior de los riñones. Y más hacia abajo vemos los nervios abdómenos genitales mayor y menor, y esos nervios abdómenos genitales mayor y menor, hoy también llamados ilio inguinal e ilio hipogástrico, mejor dicho, ilio hipogástrico e inguinal, son ramas terminales del primer nervio lumbar o tronco lumbar del plexo lumbar. Bien, son ramas terminales del plexo lumbar que pasan por detrás del riñón, sensibilizan la zona, permiten que a la semiología, cuando se palpa un riñón a través de una puniopercusión, genere mucho dolor si es que hay un proceso inflamatorio en él y demás. Por eso ese detalle anatómico es como importante. Acuérdense que detrás de los riñones, recorriendo la pared del retroperitoneo, tenemos estos nervios, el último intercostal y los ramos terminales del primer tronco lumbar del plexo lumbar. Bien, entonces un poco como para volver a jerarquizar esto, tenemos ahí el último lumbar, el último intercostal, ¿ven? Que es ese, que da una ramita para el primer tronco lumbar que sale y se divide en el abdomen genital mayor o menor o ilio hipogástrico e ilio inguinal. Después, el segundo, el tercero y el cuarto nervio van a dar cada uno de ellos ramas anteriores y ramas posteriores. Todas las ramas posteriores van a formar el nervio crural y todas las ramas anteriores van a formar el nervio obturador. Estos nervios, este sistema nervioso, este conjunto de ramos nerviosos que forma el plexo lumbar, tiene la característica de estar ubicado o tener su origen en la zona 1 del retroperitoneo y describir un recorrido en la zona 2 y zona 3 del retroperitoneo. Bien, el tronco lumbar es el número 2, el número 3 y el número 4, los dos, las ramas anteriores y posteriores que dan estos nervios, los nervios femorales o crurales y los obturadores, pero además el número 2 da este nervio que es el femorocutáneo y el genitocrural. Son dos nerviecitos que son superficiales en la región del muslo y en la región inguinal, que descienden también por el retroperitoneo lateral o zona 2 y luego termina finalizando por la zona 3, saliendo de la pelvis hacia la superficie para dar inervación sensitiva a la región inguinal y a la región anteroexterna del muslo. Bien, entonces, no nos olvidemos en este retroperitoneo que tenemos la salida de todos los nervios raquídeos lumbares que van a formar el plexo lumbar. Bien, este plexo lumbar es muy simple de recordarlo, no es para nada difícil, da origen a nervios que lo vamos a ver en el perineo, que lo vamos a ver descendiendo, que tiene relaciones, digamos, muy importantes con los órganos, que yo les diría que lo tengan en cuenta, bien, que lo tengan en cuenta como elemento importante dentro del retroperitoneo. Estas paredes de la región posterior del retroperitoneo, en este caso, este músculo, esta es la columna vertebral para que se ubiquen, ahí tenemos las costillas, entre la columna lumbar y las últimas costillas, se ubica este músculo que es el serrato posterior e inferior, que junto con el dorsal ancho que tenemos acá y el borde interno el borde externo del músculo oblicuo interno o oblicuo medial, queda limitado a ese espacio anatómico que se llama espacio triangular lumbo costal o lumbo costo abdominal. Puede ser un triángulo o puede ser un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque muchas veces están horizontalizadas y son pocas las inserciones en la parrilla costal, disculpen, de los serratos, entonces hace que se cree una nueva, digamos, cara de ese cuadrado en la región superior e interna, y entonces deja de ser un triángulo y como tiene un lado más, se lo llama cuadrado. Si ustedes saben solamente que está limitado por el dorsal ancho, el oblicuo menor y el serrato posterior inferior, ya con eso es suficiente. En la profundidad está en la aponeurosis del transverso del abdomen y la fascia transversalis, y es fácil abordar la región desde ese triángulo lumbocosto abdominal o de Greenfeld. Junto con este triángulo, con esta pared débil, que les recomiendo que se la estudien, también tenemos otro pequeñito que se llama triángulo de Petit significa pequeño, que está limitado por
el oblicuo mayor hacia anterior, el dorsal ancho hacia posterior y la cresta ilíaca hacia inferior como base. Este triángulo tiene en la profundidad la aponeurosis del oblicuo menor o oblicuo medial o interno. Bien, esos dos triángulos que se dan entre las masas musculares más bien posteriores de la región de lumbar no forman parte específicamente del retroperitoneo, pero digamos, son lugares de abordaje y potencialmente débiles para que se produzcan, digamos, hernias en esta región. ¿Bien? Bien. Profe, Sí, sí, tengo una consulta. dime. Yo tengo como límite interno del triángulo de Greenfeld los espinales. ¿Puede ser que Perdón, no te escuché bien, ¿me lo volvés a repetir? Que tenés como Sí, límite interno de cuál triángulo. el de Greenfeld, los espinales, Sí, la los masa puede ser, sí, puede ser. No, el límite interno de los músculos espinales es este. El triángulo de Greenfield, ¿me dijiste? Greenfeld, claro, Sí, 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 está bien, puede ser la masa interna de los músculos espinales. Sí, sí, está bien. perfecto. No te lo dije yo, te dije los serratos, te dije el dorsal ancho y me olvidé de decirte los músculos espinales. Sí, sí, Claro, capaz. porque no había mencionado el zapato en la grafía aquí. Ay, te escucho medio como cortado. Ah, ¿se escucha mal? Ahí va. A ver, Eh, decime nuevo. no había encontrado a los cerratos en la bibliografía Ajá, que leí. mira, ahí Mencionaba tenés. espinales. Ahí tenés los cerratos. Los Ahí está. cerratos también participan y cuando participan los cerratos e inclusive dejan libre un pedacito del arco costal, que ahí yo te lo estoy señalando, deja de ser eso un triángulo y se transforma en un cuadrilátero. No es tanto un cuadrilátero, pero bueno, ese es el triángulo o cuadrilátero de Greenfeld dependiendo de un poco las inserciones de los cerratos posterior-inferiores. Sí, sí, los cerratos posterior-inferiores participan en Greenfeld. Sí, 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 con seguridad te lo digo así. No solamente la masa de músculos espinales. Sería el oblicuo interno, ¿bien? El borde externo de los músculos espinales y los serratos y también los arcocostales. Cuando lo deja libre el serrato. ¿Bien? Perfecto. Muchas Ahí gracias, estamos. Euge. Bien, de nada. Y acá, en el triángulo de Petit, sería el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca. ¿En eso estamos todos de acuerdo? ¿Todos tienen lo mismo? Sí, sí, yo por lo menos ahí sí. Sí, ahí ese es fácil. Bien. Bueno, eso es ahí. De músculos tienen alguna duda? ¿Algo que quieren revisar de este plexo? De esto, que es re importante, de esos nervios que descienden por detrás en la región, específicamente en las relaciones lumbares de los riñones. Eso es como importante. Bueno, se serán acá los glúteos, la masa común. No, no sé, no le van a preguntar las inserciones de los serratos, chicos, la verdad, no le van a preguntar eso, pero más o menos tengan una idea de, apréndanse las inserciones de estos músculos, apréndanse las inserciones de el psoas, que se inserta en el vértice de las apófisis transversas de la columna lumbar y por distintos arquitos, cintillas en formas de arcos que van entre cuerpo de vértebra y cuerpo de vértebra, o sea, en el cuerpo y discos intervertebrales de las vértebras lumbares. Desde allí desciende, pasa por la pelvis, sale por el anillo crural y termina en el trocánter menor. Bien, como para que lo tengan en cuenta, junto con el ilíaco. Y el cuadrado lumbar, que también se lo pueden pedir, se inserta hacia arriba en la última costilla, que puede ser la undécima o la decimosegunda, dependiendo si está o no presente, porque acuérdense que es variable la decimosegunda, la cresta ilíaca hacia abajo y las apófisis espinosas, perdón, las apófisis transversas hacia medial en la columna lumbar. Esas inserciones le van a pedir. Y después, si se lo pueden acordar mejor, sería donde, o los ligamentos, que son el ligamento cimbrado o arqueado medial y el arqueado lateral, que sería el arco del psoas y el arco del cuadrado de los lomos, donde se insertan estos haces musculares que van a la parte posterior del centro frénico y los pilares del diafragma. El pilar derecho, que nace de las cuatro primeras de la cara anterior
de la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar, y el izquierdo que nace de la primera y segunda vértebra lumbar. Eso forma parte también del retroperitoneo. Y a veces pueden quedar como espacios que no están completos de músculos, hay pequeños hiatos donde hay tejido fibroso o hay una comunicación entre la caja torácica o el mediastino y la región retroperitoneal, que puede complicar muchos cuadros cuando hay una alteración en el retroperitoneo y puede o es un lugar de paso o de continuidad de infecciones desde la región torácica a la región retroperitoneal y viceversa, ¿bien? O sea, eso ténganlo en cuenta siempre. Eso es importante. En la línea media hay como una continuación entre el cuello, mediastino y retroperitoneo, porque, digamos, hay una fascia que es continua, ¿sí? Por delante de la columna lumbar y tiene una serie de inserciones que es importante tener en cuenta que estamos viendo acá, que me parece a mí interesante que la recuerden como para que se puedan ubicar. Más que nada es para eso, para que se puedan ubicar fácil cuando tengan que hablar de algunas relaciones y cuando tengan que hablar de la pared específicamente, si les toca hablar, o por lo menos para pensarlo ustedes, o cuando vean una placa, bien, ustedes vieron que cuando ven placas, posiblemente ustedes que tienen que rendir el ser humano y su medio, posiblemente muchos de ustedes habrán cursado en este primer cuatrimestre de injuria, y seguro que vieron TAC, o vieron, por ejemplo, la masa de los psoas a ambos lados de la columna lumbar en las radiografías de frente, de abdomen, o sea, son masas musculares, digamos, que son importantes tenerlo en cuenta, que se ven para no confundirlas con otra cosa, bien, como que es interesante tener en cuenta eso. Perdón, te hago una consulta más. Dime. Hacen énfasis también en la bibliografía esta, en la fascia transversalis como digamos, límite tanto del retroperitoneo en sí mismo como de la fosa lumbar y de las relaciones de riñón. La mencionan mucho. No sé si esto... La fascia transversalis tanto no, porque está por detrás del cuadrado lumbar y no está en relación con la fascia transversalis. El riñón no está en relación con está apoyado sobre la fosa lumbar y el cuadrado lumbar específicamente. La fascia transversalis tiene inserciones en el vértice de las apófisis transversas de las lumbares. Estoy pensando en decírtelo correctamente. Entonces, cuando se inserta, a ver, vamos a buscar una imagen. Déjame que busque una imagen acá, en esta. Se inserta acá, ¿no? Y hace todo este es el cuadrado lumbar. Se inserta acá y hace todo este caminito en la fase transversal. ¿Bien? Ahí se mete. Ahí, ¿entendés? Entonces, el riñón está en relación con este músculo que es el cuadrado lumbar. Entonces, por delante de la columna vertebral, a ambos lados tengo al psoas, que es este. Y hacia afuera el cuadrado lumbar. Y desde acá se desprende la fascia transversalis, que se orienta. Ahora sí, la fascia transversalis en la pared anterior, en la pared anterolateral, si ustedes tienen que estudiar pared anterolateral de abdomen para el ser humano y su medio, entonces sí, ahí es importante la fascia transversal, pero no en las relaciones posteriores. Lo que sí es la fascia de Gerota, la fascia de Zuckerkamp, es así, las fascias perirrenales, pero la fascia transversalis no tiene tanta relación con esas fascias, son otras las fascias, por las dudas que se confundan, no son esas las fascias, La fascia transversalis está en la profundidad, está digamos como que emerge a la cavidad abdominal por fuera del cuadrado lumbar, ¿entendés? Como por fuera del cuadrado lumbar, no en el interior, no tengo para dibujarte, pero es como, justo no tengo el... No, igual entiendo perfecto. A mí también me parecía raro, pero por eso te consultaba, porque lo había visto varias veces y me resultaba extraño. Claro. Es como, por ahí lo que te pueden decir que la fascia transversalis, pero podría tener una relación, pero no tan inmediata, sino que a través del cuadrado lumbar. ¿Se entiende? O sea, vos después si querés lo veo si hay alguna imagen donde se pueda ver mejor, pero por ahí no recuerdo que la fascia transversalis tenga connotación en la formación de las fascias renales. No, es una fascia que forma parte de la pared anterolateral del abdomen y no es retroperitoneo, pero sí tiene origen en la fascia transversal y se desprende
de las apófisis transversas de las vértebras lumbares y tiene que transitar por detrás del cuadrado lumbar hasta que emerge y comienza a tapizar en la profundidad al transverso del abdomen. ¿Bien? Ahora, la fascia transversalis, digamos, en el resto y no en la parte retroperitoneal, de alguna manera va pegada o se adhiere a ella a través de un tejido celular muy laxo el peritoneo parietal, pero eso es anterior, no posterior, porque nosotros estamos en la zona retroperitoneal donde no hay peritoneo, ¿bien? Es como que esta hoja que tenemos acá, que es la hoja peritoneal posterior, se despeja de la hoja posterior porque tiene un contenido que nosotros estamos estudiando. Pero este contenido que nosotros estamos estudiando acá, que es la aorta, la cava, el plexo solar, el hipogástrico, los riñones, los uréteres, o sea, todo lo que vamos a describir y todo lo que sabemos que tiene el retroperitoneo, en la pared lateral y anterior del abdomen no existe. Entonces, esta hoja peritoneal está fija hacia afuera, a la hoja profunda que tapiza la cara profunda del músculo transverso del abdomen, que es la fascia transversalis. Entonces vos tienes mucha presencia en la fascia transversalis, en la pared anterolateral, en el trayecto inguinal, ahí sí, ahí un montón. Pero en este sector no tanto, ¿no? Porque tenemos otras fascias. Y porque, digamos, tenemos a este cuadrado lumbar que le está sirviendo como de almohada ahí, como de respaldar, digamos, en los riñones, ¿bien? Y después ya, imagínate que este cuadrado lumbar se fija hasta va desde la costilla a la cresta ilíaca, ocupa toda la fosa lumbar. Se ubica en todo el marco óseo a ambos lados de la columna lumbar, desde el tórax hasta la pelvis, en donde se ubican los riñones. Bien, por eso es como que separa a la fascia transversalis del contenido del retroperitoneo, por lo menos del retroperitoneo de la zona 2, seguro, bien, y de la zona 1, ahí tendríamos que ver un poquito, a lo mejor puede haber algo de fascia transversalis que descienda un poquito más en algún sector, pero no lo tenemos a nivel posterior tan a nivel del sacro, fascia transversal. Pero bueno, está para investigarlo un poco y ver posibles relaciones, ¿no? Pero yo te diría que es más posterior, las fascias transversales. A ustedes le van a preguntar esto, el contenido del retroperitoneo. Y ustedes, en realidad, no sé si toman tanto retroperitoneo en sí, sino que todo lo que estamos hablando les sirve como para refrescar todas las relaciones que tiene el sistema urinario en sí o todos los órganos del sistema urinario. Estudiar estos espacios topográficos les sirve para recordar la ubicación de los diferentes elementos como para inmediatamente evocar el recuerdo de relaciones específicas de un órgano X. Para eso, independientemente de que tomen o no tomen retroperitoneo, de que sea un tema que para el examen, ya sea para el examen, para la vida, para lo que fuera, importante, la máxima importancia que tiene el retroperitoneo es que los ubica en el espacio. Entonces, nunca dejen de leer anatomía topográfica para repasar la anatomía si están complicados con el tiempo. Repasar la anatomía topográfica, como mediastino, retroperitoneo, cavidad peritoneal, eso les ayuda a repasar toda la anatomía. Es increíble, pero les ayuda, porque ven recorrido de vasos, recorrido de nervios, ubicación de cosas, que enciende, digamos, la evocación de un montón de recuerdos que ya lo han estudiado y que por ahí no tienen el tiempo de volver a repasarlos bien, minuciosamente, pero cuando lo vemos así, groseramente, en un marco más topográfico, ahí aparecen las cosas importantes que no nos podemos olvidar, o por lo menos que estamos como obligados a decir en este examen, y para de acá siempre, ¿no? Todo lo que sea topográfico les va a ayudar a ubicarse, ¿bien? O sea, para cualquier disciplina que tenga morfología, es decir, no solamente anatomía, sino diagnóstico por imágenes, histología, mucho de cirugía, que ven grandes regiones, ¿bien? Entonces eso les ayuda. Dentro de los órganos que tiene el retroperitoneo, lo vamos a dividir en órganos aquellos que se llaman primarios y lo vamos a separar de aquellos que son secundarios.
Los primarios son todos aquellos que tienen como un origen embriológico en la región retroperitoneal específicamente. Los que tienen, o los que son de la región realmente dicho, que tuvieron el brote, digamos, embrionario y que el órgano se desarrolló embriológicamente y que después maduró y se desarrolló hasta la adultez en el mismo lugar, son los órganos del sistema urinario específicamente y los vasos y nervios. Entonces tenemos a los riñones, las glándulas suprarrenales, los uretres, la aorta, la cava, ganglios linfáticos, plexo lumbar y tronco simpático. Es decir, fundamentalmente las cosas que nacieron ahí y se quedaron ahí, ¿no? Y tenemos como órganos secundarios todos aquellos órganos que tuvieron un origen embriológico en otro lugar, pero porque por alguna rotación o por el desarrollo del mesogastrio, el desarrollo, digamos, del peritoneo, lo que aconteció es que cambiaron de lugar y se estaban inicialmente en la cavidad peritoneal y se hicieron retroperitoneales. Entonces tenemos elementos que forman parte del sistema digestivo dentro del retroperitoneo como órganos secundarios. Entonces tenemos a la simbiosis duodeno-pancreática, fundamentalmente la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas, porque su cola puede ser peritoneal y está completamente peritonizada y no está dentro del retroperitoneo. La mitad derecha de la segunda porción, de la primera porción del duodeno, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno, y los cirujanos, no todos los anatomistas, pero sí los cirujanos, consideran a los colones, tanto el colon derecho como el colon izquierdo, como retroperitoneales, porque lo abordan desde el retroperitoneo, y hay una fase de coalescencia que lo separa y lo libera del peritoneo rápidamente. Entonces, eso es digamos, una lucha de ideas anatómicas entre lo que piensa el anatomista clásico y el que utiliza la anatomía con fines médicos quirúrgicos, ¿bien? Entonces, no estaría del todo mal decir que el colon derecho y el colon izquierdo, a través de las fases de coalescencia TOLS 1 y TOLS 2, podrían llegar a ser o considerarse órganos retroperitoneales secundarios, pero por sobre todas las cosas, la simbiosis duodeno-pancreática son los mejores ejemplos, ¿bien? Esos son como un poco los mejores. Entonces decimos que dentro de los órganos secundarios son el duodeno, el páncreas, el colon ascendente y el colon descendente. Ustedes ahora pueden decir tranquilamente que estos órganos son retroperitoneales secundarios, ¿bien? Está perfecto que lo digan, no hay problema. Pueden encontrarse en alguna bibliografía o quizás en algún congreso que se debata esto, si les gusta la anatomía, les gusta escuchar esto, que hay como un debate con el colon, ¿bien? Con el colon derecho y con el colon izquierdo. Bien. Ahora tenemos que ir a cuál es el contenido de cada una de las zonas, ¿bien? Y el contenido de cada una de las zonas es simple y recordar qué hay en cada zona nos ayuda a ubicarnos y a recordar algunas relaciones importantes que tiene el sistema urinario. Entonces tenemos que en la zona 1, como contenido importante, al contenido lo vamos a dividir en la zona 1, me voy a ir a esta imagen, en una porción, o en la zona 1 hay como dos regiones importantes. Una porción supramesocólica y otra inframesocólica porque se tiene en cuenta la inserción del mesocolon transverso en esta zona 1 para dividir lo que está arriba del mesocolon y lo que está debajo del mesocolon. ¿Qué es lo que hay en la zona 1? La simbiosis duodeno-pancreática. Fundamental. La segunda porción del duodeno se relaciona con el riñón derecho y el ángulo de Treis se relaciona con el borde interno del riñón izquierdo. Y la cola del páncreas, cuando llega hasta el vaso, puede pasar por delante del riñón. Eso va a depender, no siempre ocurre. Ustedes van a ver, nosotros podemos decir hoy que la bibliografía nos dice que la cola del páncreas llega hasta el vaso y que pasa por delante del riñón del lado izquierdo, el riñón izquierdo. No está mal decir eso, pero el largo y el trayecto, o sea, la longitud que tiene el páncreas puede variar. Puede variar real y considerablemente. Entonces, ustedes van a ver muchas imágenes, diagnóstico por imágenes, posiblemente de sus pacientes, cualquiera sea, cuando vean TAC de abdómenes, que son frecuentes, y de abdomen se ven bien, van a ver las estructuras, el páncreas, lo van a buscar bien al páncreas, porque es una glándula que está abrazando a los grandes vasos prevertebrales, ven que está acá la cava y la aorta, y el páncreas la abraza completamente. Ese abrazo que hace el páncreas inmediatamente les va a ayudar a identificar rápido este
es el páncreas. Y en algunas ocasiones van a ver un páncreas largo que llega hasta el riñón y hay en otras ocasiones que el páncreas se acorta y que no llega nunca, ni siquiera, digamos, al borde interno del riñón, no llega al riñón, se acorta mucho antes y se une al vaso a través de su epiplón, el epiplón pancreático esplénico, no a través de la propia cola. Por eso, esta imagen, que es muy como súper esquemática, que nos ayuda a recordar muy simplemente las relaciones más concretas que tienen los riñones con la simbiosis odeno-pancreática, en la realidad puede encontrar algún distanciamiento, para que lo tengan en cuenta, y que es normal, ¿bien? ¿Qué es normal? Porque el páncreas puede medir desde 14 hasta 20 centímetros, de esos 5 o 6 centímetros de diferencia entre uno y otro, marca una diferencia bastante importante en la anatomía regional y en la visión que tiene el médico, bien, y está dentro posiblemente de los parámetros normales, bien, porque si no tiene edema, si no hay una lesión tumoral, si no hay un aumento de tamaño que llegue enormemente, no hay una masa ocupante de espacio en el lugar, es un páncreas completamente normal, bien, si tiene la textura, el color, los bordes concretos, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso va a depender claramente del diagnóstico de lo que estemos buscando, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, el contenido de la zona 1 lo vamos a dividir en aquellos órganos y aquellos vasos que están por arriba del mesocolon transverso y los que están por debajo, si quieren. Si no, vemos y recordamos cuáles son los elementos de la zona 1. Entonces, en esta zona 1, lo que vamos a tener es, como vísceras importantes, la simbiosis odeno-pancreática. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la aorta abdominal dando sus ramas. Fundamentalmente el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior un poquito más abajo y las renales. Las renales nos van a interesar porque van a ir claramente a los riñones, pero fundamentalmente vamos a tener a los vasos venosos renales y la pinza aórtico-mesentérico, que está bueno recordarla. Bien, vamos a pasar. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en la línea media? En la línea media nos vamos a encontrar con los pilares del diafragma, los pilares principales del diafragma. ¿Se acuerdan? El derecho y el izquierdo. Y ahí vuelven a recordar esto que tanto repetimos en trabajo y tiempo libre. El pilar del lado derecho se inserta en las 4 vértebras lumbares, el pilar del lado izquierdo se inserta solo en las 2 primeras, para que sepan que tiene más desarrollo el pilar derecho que el pilar izquierdo. Desde el cuerpo de la primera vértebra lumbar al vértice de la primera vértebra lumbar está ese ligamento cimbrado o arco del psoas, o también llamado ligamento arqueado medial, del que parten fibras carnosas que van también a ir al centro tendinoso al centro frénico del diafragma. Y después desde ese vértice de la apófisis transversa a la primera vértebra lumbar a la última costilla, hay otro ligamentito del que parte otro nuevo arco y eso le permite la inserción a otro grupo de músculos que también terminan o forman parte de la masa carnosa del diafragma. Entonces, en la línea media, por delante de la columna vertebral, además del ligamento vertebral común anterior, tenemos a los pilares del diafragma, que en la visión, cuando lo vemos a los pilares del diafragma, lo podemos confundir con vasos, por la forma que tiene y por la disposición que tiene. Por delante de los pilares del diafragma, sabemos que entre el pilar izquierdo y el pilar derecho y la cara, ya sea posterior, la cara anterior de la columna vertebral, queda limitado un orificio que pasa, ¿quién? La arteria aorta, a nivel de la 12ª vértebra dorsal. En este sector está pasando la arteria aorta entre los pilares diafragmáticos y junto con la aorta está ascendiendo, ¿quién? Está ascendiendo el conducto torácico. Eso dentro del peritoneo, del retroperitoneo, zona 1, lo tienen que mencionar. Entonces, los grandes vasos prevertebrales, aorta por un lado y vena cava inferior por el otro. Y además la aorta acompañada del conducto torácico y la aorta, entre comillas, limitada por los pilares principales del diafragma. Y ahí recuerdan dónde se inserta. Eso como importante, ¿bien? Y ahí tienen a la aorta con todas las ramas que da y demás, que son todas importantes en esta región y fundamentalmente recordar las renales, ¿no? Las renales que son importantes.
En esta misma zona 1, hacia lateral, se van a encontrar con la cadena simpática lumbar, que son 5 ganglios simpáticos, que forman parte del tronco simpático común, que se continúa hacia arriba con la cadena torácica, hacia abajo con la cadena sacra, que sus ramos eferentes aportan ramos al plexo intermesentérico y al plexo hipogástrico superior, y también tenemos los ramos de origen del plexo lumbar. Eso es más que importante. ¿Por qué? Porque la zona lumbar, cuando duele y es tan dolorosa y genera tanta presión, tanto malestar, es por la rica inervación somática que tiene, que no está nada más ni nada menos que detrás del uréter y detrás de los riñones. Entonces nosotros tenemos la salida del 12º nervio intercostal, ahí, que primero está en la zona 1 y después se va a la zona 2. Y todos los troncos que forman el plexo lumbar, que primero están en la zona 1, pero después el plexo se desarrolla también en la zona 2. Y el riñón está ubicado acá, es decir, que está ubicado por delante de los grandes troncos del plexo lumbar, de los abdómenos genitales, o ilio hipogástrico, ilio lumbar y duodécimo. Y el uréter, cuando comienza a descender, entra en relación con otro de los nerviecitos, que no es el abdomen genital mayor y menor, sino que son estos que comienzan a descender y descienden acompañando de parte del uréter. Acá está, esto lo dibujé yo y lo hice como más separado, como para mostrar la presencia de ese nervio, porque si los dejaba junto y caía junto con el lumbar y con el crural, no sé, es como que no se apreciaba la diferencia, pero estos nervios descienden prácticamente con el uréter, a tal punto que el uréter pasa por delante del nervio que se llama nervio genitocrural, ¿sí? El nervio genitocrural y el femoral superficial son dos ramitas que nacen del segundo nervio lumbar, que es este. El primer nervio lumbar da los abdómenos genitales mayor y menor, o ilio hipogástrico e ilio inguinal. Y el segundo lumbar da el femoral superficial, que va a descender y va a dar inervación al muslo, pero otro nervio que se llama genitocrural o genitofemoral, que inerva la región medial e interna. Esos nervios están más cercanos a la línea media y son atravesados o pasan por delante de ellos el uréter. Estos nervios están separados de los órganos específicamente por la fascia lumbar. Hay una fascia que los separa, no están directamente en contacto con las vísceras. Bien, eso tenganlo en cuenta. Hay una fascia que cubre toda esta zona, y que se continúa hacia arriba con la fascia torácica, hacia abajo con la pelviana y demás, que los separa, no está fácilmente abordable. Bien, máxime además que los riñones además tienen fascias propias que tienen una enorme cantidad de tejido celular adiposo entre ellas y demás, o sea que está más aislado. Pero un aumento importante un aumento por un proceso inflamatorio de cualquiera de estos órganos presiona y genera dolor, y mucho dolor, ¿bien? Igual que el dolor en cinturón que genera el páncreas, porque está en relación con el plexo lumbar, pero también con el plexo solar, ¿bien? Es tremendo, está bien en una región, está en un centro nervioso importantísimo, ¿bien? En esta región aórtica, prevertebral, que es tremenda, ¿bien? Con respecto al plexo solar, ¿no? ¿Qué otra cosa no nos tenemos nunca que olvidar que hay en el retroperitoneo? Nunca nos tenemos que olvidar que además de tener este gran vaso que es la aorta y este gran vaso que es la vena cava inferior, tenemos cadenas linfáticas. Esas cadenas linfáticas son precavas, retrocavas, interaórticos cavas, prearteriales, son o tienen diferentes, digamos, nombres dependiendo si están por delante, por detrás, entre los vasos, por fuera de los vasos. Esos vasos, fundamentalmente los preaórticos y más que nada los del lado derecho, dan origen, a través de los lateroaórticos del lado derecho, a las cisternas que dan origen al conducto torácico. Este conducto torácico se puede formar en la región lumbar, pero puede inclusive formarse más arriba y formarse directamente en el tórax. Pero cuando se forma en el abdomen, pasa y atraviesa el diafragma, y la presencia de estas cisternas y la anatomía normal de este conducto va a permitir el drenaje concreto y correcto de la linfa, ¿bien? Y hay que tenerlo y cuidarlo,
porque si lo lesionamos genera un kilotórax o un kiloperitoneo, o sea, se libera el líquido linfático que ellos permanentemente están drenando la circulación general y hace un encharcamiento de linfa en la región. Entonces hay que tener siempre presente la presencia de ellos, o sea, siempre presente que están, siempre tenemos que recordar que están, ¿bien? Entonces, en esta zona, además de estos grandes vasos, no nos olvidemos de los vasos que son los linfáticos, que son retroperitoneales, que rodean a la aorta y a la cava, ¿bien? Y que ellos van a formar, sus colectores van a formar el conducto torácico, ¿bien? Eso como muy, muy, muy importante. Y después tenemos esto que les decía yo, son como máxima importancia, la formación del plexo solar por delante de la aorta, por detrás de la simbiosis duodeno-pancreática, ¿bien? Esta simbiosis, de este plexo solar emergen los ramos eferentes, el plexo renal, que acompaña a la arteria renal, que acá la tenemos, a la arteria renal, una renal y la otra renal, ahí la tenemos, que van hacia los riñones, ¿bien? Esas arterias renales también dan vasos capsulares, el riñón también está irrigado por la arteria mesentérica superior, las gonadales, las diafragmáticas inferiores a través de las capsulares, tiene una enorme cantidad de, digamos, de irrigación enorme, ¿bien? Entonces, esto como importante, como detalle, recuérdenlo porque sirve, o sea, la presencia de todos estos ganglios linfáticos a veces se buscan y se deben resecar y se hacen linfografías para poder detectar en dónde está y que no quede ninguno en alguna recesión de una lesión o en la búsqueda de una metástasis por un seminoma o un cáncer, o cuando hay que irradiar la zona, se irradia estas cadenas linfáticas y se irradia el retroperitoneo y la fibrosa, o sea, son elementos, digamos, anatómicos que son importantes y que son de búsqueda en algunas patologías con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, alrededor del origen del tronco celíaco, de la mesentérica superior, de las vasos renales, tenemos los ganglios aórticos renales, mesentéricos superiores y los semilunares, que son ganglios vegetativos que reciben a los nervios esplácnicos mayores, los esplácnicos menores y también a el 10º par craneal, que es el vago, tiene o recibe al vago derecho, recibe al vago del lado derecho, el que va por detrás del esófago. Ahí tiene el esófago, bien, por delante va el vago izquierdo, por detrás va el vago derecho o el 10º par derecho, que es el que participa en la formación del plexo solar. Entonces, en la formación del plexo solar participa la cadena simpática torácica a través de los esplánicos mayor y menor, y participa el, digamos, nervio vago, o sea que hay un contingente simpático y hay un contingente parasimpático. Se nuclean, se llegan todos estos nervios a hacer de alguna manera estación en estas cadenas, en estos ganglios vegetativos, y de ellos emergen eferencias que van a acompañar a los vasos arteriales que emergen de la aorta en este sector para ir al órgano. Entonces, a partir de ahí nace el plexo renal. El plexo renal está constituido por ramas aferentes que vienen de la cadena simpática torácica y también del vago derecho. ¿Se entiende? Aunque también recibe algunas ramas directamente del espláncnico menor, que es la cadena simpática torácica, y también puede recibir del vago izquierdo, no solo el riñón, sino también el hígado. Pero bueno, esas son variaciones. Lo que les quiero transferir es la idea de que si ustedes saben cuáles son las aferencias del plexo renal, del plexo solar, saben cómo se constituye el plexo renal, el plexo hepático, el plexo gástrico, el plexo mesentérico superior, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Entonces, en esta primera porción tenemos el plexo solar, más o menos entre D12 y L2, L3. En L3 ya comienza, entre L1 y L3 aparece un nuevo plexo, que es continuación del plexo solar, que es el que está entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior se origina en L1 aproximadamente, y la mesentérica inferior, que está aquí abajo, se origina en L3, por debajo de la tercera porción del duodeno, más o menos para que se ubiquen, ¿no? Entonces, entre el origen de la mesentérica superior y el origen de la mesentérica inferior hay un plexo que se llama plexo intermesentérico. Ese plexo intermesentérico recibe distintas fibritas que vienen de la cadena simpática lumbar.
y van a formar más hacia abajo, cuando se van reuniendo y van confluyendo, dos nervios que se llaman presacro o esplácnicos pélvicos, que son ¿ven? Ese que está ahí y ese que está ahí. Esos nervios forman lo que se llama el plexo hipogástrico superior. Entonces, el plexo intermesentérico, que es continuación del plexo solar, extendido desde la mesentérica superior a la mesentérica inferior, más las ramas que recibe de la cadena simpática lumbar, forma el plexo hipogástrico superior, que son dos conjuntos de nervios, que son filetes nerviosos, que se reúnen para formar los nervios hipogástricos superiores. Esos nervios hipogástricos superiores, junto con el plexo, el contingente parasimpático que procede del nervio pudendo interno, ¿bien? De la cadena parasimpática, de los segmentos parasimpáticos sacros, 2, 3 y 4, más la cadena simpática sacra, forman el plexo hipogástrico inferior. ¿Se entiende? O sea, el plexo hipogástrico superior tiene aferencias diferentes al plexo hipogástrico inferior. Bien, eso es como importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la inervación de la vejiga está dada por el plexo pelviano o pélvico. Entonces, el parasimpático viene de la médula sacra, en tanto que el riñón está inervado por el plexo solar, que tiene como nervio parasimpático al décimo par craneal o vago. Entonces ese vago le va a aportar al que trae las fibras parasimpáticas del cráneo a través del parasimpático craneal, las fibras parasimpáticas al riñón. Entonces, si le preguntan cómo está inervado el plexo renal, el riñón, ustedes van a decir que está dado por el plexo renal, que es una rama eferente del plexo solar, ¿bien? Y ese plexo ustedes tienen que recordar, sin decirlo, pero ustedes tienen que tener en mente que el plexo solar tiene o se constituye por ramas parasimpáticas craneales que le trae el vago y simpáticas que le trae la cadena simpática torácica. Entonces, la inervación del riñón es simpática torácica y cráneo parasimpática, o la parte craneal del parasimpático. En tanto que la vejiga, la parte final de los uréteres, la próstata, la uretra, en gran parte está inervada por el plexo hipogástrico inferior. Y ese plexo hipogástrico inferior ya no recibe el parasimpático del vago, sino que de la médula sacra. Y esa médula sacra le manda toda la porción parasimpática a ese plexo a través del nervio pudendo interno, que lleva todas las fibras de los nervios erectores de Edgar. Hay un video que es de los chicos también del centro de estudiantes, que tiene varios años, donde está el plexo solar y los plexos hipogástricos, y está bien explicado esto, dura un rato, pero si lo miran, está todo dibujado, si lo miran, ahí van a poder identificar bien qué inerva cada cosa y poder desglosar bien todo esto. Entonces, el plexo solar, el plexo intermesentérico y el origen del plexo hipogástrico superior, es decir, todo esto está en la zona 1 del retroperitoneo, y en la zona 3 del retroperitoneo está el plexo hipogástrico. ¿Bien? Eso es un poco la idea que les tiene que quedar. ¿Qué más hay en esta zona 1? Bueno, como dijimos, además de las cadenas y demás, la vena cava inferior. Esta vena cava inferior recibe a las venas renales, y acuérdense de la anatomía de la pinza aórtico-mesentérica a nivel de L1, cuando la vena renal del lado izquierdo tiene que pasar por delante de la aorta para drenar en la vena cava inferior, bien, y justo está el nacimiento de la mesentérica superior, que puede comprimirla, que puede, contraer, presionarla, y genera, cuando ocurre eso, genera diferentes lesiones vasculares por extasia venosa en los órganos que drenan en la vena renal, que no solamente el riñón, sino también, si estamos hablando de una mujer, los ovarios, los ligamentos sanos, si estábamos hablando de un hombre, los testículos fundamentalmente, ¿no? Bien, vamos a seguir.
Y después tenemos el contenido de la zona 2. La zona 2, ¿qué es lo que tiene fundamentalmente? Y tiene los riñones y el uréter. Riñones y uréter están en la zona 2 del retroperitoneo. Entonces los riñones están en el retroperitoneo, ¿bien? En el retroperitoneo lateral o zona 2. Acá tenemos el lugar donde se encuentran los riñones por delante, o sea que acá tienen. Este dibujo es como que está, no está, me parece que no está sacado en ningún lado. Lo esquematicé solamente para recordar un par de cosas que son importantes. Lo que están acá, esta línea que ven acá, color, esa línea color punteada verde, es el uréter. Esta línea que tenemos acá son los vasos arteriales. Por delante de los uréteres y del riñón que está acá, el riñón, si lo ven, tenemos el colon ascendente, y acá tenemos todos los tres, ay, no me salen, músculos de la pared anterolateral del abdomen, y acá tenemos la cresta ilíaca, ¿ven? Acá ya tenemos parte del colon iliopélvico. Esto es una zona de la parte renal derecha, ¿ven? Acá hay una parte del riñón, perdón, no del riñón, del estómago, del duodeno, asas intestinales. En esta zona 2 del retroperitoneo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar a los riñones, a la cápsula suprarrenal, los vasos renales, el uréter, y vamos a encontrar otros vasos que son importantes en el retroperitoneo lateral que tienen relación con el uréter en la zona lumbar del uréter. ¿Qué son? Los vasos gonadales y los vasos cólicos. Los vasos cólicos están en la mesentérica superior, ¿ven? Los vasos cólicos pasan por delante del uréter. Y los vasos gonadales, cuando el uréter desciende un poquito más, también pasan por delante del uréter. O sea, el uréter, en la medida que va descendiendo, pasa por delante de la fosa lumbar, de la fascia de la fosa lumbar, y entra en relación a través de la fascia con los nervios del plexo lumbar que le dijimos antes. Y hacia anterior, el uréter está en relación con los vasos arteriales. Este vaso, que es un vaso cólico paracólico, y este vaso, que es la arteria que va a ir al ovario o al testículo, que es la arteria gonadal, o la arteria espermática o ovárica, ¿bien? ¿Qué es esa? Eso es como importante para que no se olviden. En la región lumbar, zona 2 del retroperitoneo, tenemos vasos arteriales importantes que van a los órganos que están en esa región. Van al colon y además van a descender para terminar yendo a el ovario o a los testículos, ¿bien? Entonces tenemos vasos gonadales y vasos cólicos, ya sean las arterias como las venas, ¿bien? Y además vamos a tener que el uréter del lado derecho está atravesado por el mesenterio, por la raíz del mesenterio, hacia anterior, y el del lado izquierdo por la raíz del mesocolon pélvico, pero un poquitito más abajo. El uréter en esta región, ¿con quién está en relación? Está en relación hacia afuera inmediatamente con el polo inferior del riñón, ¿bien? Hacia adentro está en relación con la vena cava inferior, el del lado derecho, y el del lado izquierdo con la aorta, pero está separado de la aorta por los pilares diafragmáticos. Está en relación el del lado izquierdo con el ángulo de Treis o ángulo duodeno-yeyunal, y con vasos arteriales. ¿Cuáles son los vasos arteriales con los que se relaciona el uréter? Con los vasos cólicos y con los vasos gonadales. Eso así como re importante. Acá se ve mejor en esta imagen. Acá tienen el riñón. El riñón se encuentra ubicado por fuera de la vena cava y está recibiendo los vasos venosos, y acá tenían el uréter. El uréter hacia afuera inmediatamente se relaciona con el polo inferior del riñón, y después en los espacios o por detrás del espacio paracólico se relaciona con hacia anterior, la fascia de Tols, los vasos cólicos y los vasos gonadales. Y hacia interior, hacia medial, el derecho con la vena cava inferior y el izquierdo con la aorta, ¿no? Y la aorta está más lejos que la vena cava inferior porque queda un poco aislada, porque la cuida, la protege, como que le pone como un sobre todo, para decirlo de alguna manera, el diafragma a través de sus pilares, ¿bien? Entonces ahí vemos los dos uréteres como vienen descendiendo, y cuando van descendiendo van en búsqueda de la línea media, porque se van a meter en la zona 3 del retroperitoneo para ir a buscar a la vejiga. Cuando van descendiendo, estos uréteres se encuentran en su camino
con los vasos cólicos, con los vasos gonadales y con la raíz del mesenterio a la derecha y del mesocolon pelviano a la izquierda. Esos son un poco los elementos más importantes. Si nosotros vemos acá, el colon del lado derecho tiene a la vena cava más cerquita, ¿bien? Que está drenando ahí la vena renal, la segunda porción del duodeno y el colon derecho hacia anterior. El riñón del lado izquierdo tiene al mesocolon transverso, que lo divide en dos partes, una parte supra y una parte inframesocólica, pero también tiene al colon izquierdo. Y fíjense que las relaciones que tiene con la aorta y con la vena cava tienen una distancia superior. ¿Por qué? Porque están, acuérdense, los vasos gonadales, los pilares, los pilares principales del diafragma. En los contenidos de la zona 3 nos vamos a encontrar con la continuación de esto. ¿Ven? Esta es la aorta, con todos los elementos, todos los vasos. Miren, acá está la aorta por delante del páncreas. Ahí el páncreas, el estómago, ahí tienen el hígado, la tercera porción del duodeno, la división de la aorta en las ilíacas primitivas, ilíacas internas y ilíacas externas. Vemos cómo desciende por delante de la columna vertebral los vasos ilíacos acompañado del plexo, a ese plexo hipogástrico superior que les decía, para meterse en la cavidad pelviana. Y junto con ellos está el uréter. ¿Ven? El uréter está, una vez que sale de la fosa lumbar, donde está en relación con el psoas, con el cuadrado lumbar, con las cólicas, con los vasos gonadales, con las raíces del mesenterio y del mesocolon pelviano, hacia atrás con la fascia que lo separa, con la fascia lumbar que lo va a separar del plexo lumbar y demás. Una vez que tiene todas esas relaciones, que son un montón, que son floridas, pueden describir todo eso, tiene que pasar por delante de los grandes vasos. Cuando pasa por delante de los grandes vasos para meterse en la pelvis, a esa que se llama porción ilíaca de los uréteres, el uréter derecho generalmente pasa por delante de la arteria ilíaca externa o lateral y el uréter izquierdo pasa por delante de la ilíaca primitiva. ¿Por qué? Porque el riñón derecho está un poquito más bajito por la presencia del hígado que el riñón izquierdo, entonces desciende siempre más hacia externo y hacia abajo con respecto, o se ubica más hacia abajo, también en todo el recorrido del uréter del lado derecho con respecto al del lado izquierdo. Eso es un poco como para tenerlo en cuenta. Y así se mete en la cavidad pelviana. Cuando se mete en la cavidad pelviana, acá lo tienen al uréter, está en relación con todos estos elementos. Todos esos elementos que están acá son los vasos ilíacos internos. El uréter, después de atravesar el vaso ilíaco externo o la arteria ilíaca primitiva, dependiendo si estamos hablando de un uréter derecho o un uréter izquierdo, empieza a tener relaciones con todas las ramas viscerales de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y allí se acomoda para irse hacia anterior, para ir a buscar a la vejiga. Y entonces ese recorrido se encuentra en una mujer con la arteria uterina, le pasa por, debajo, la arteria uterina le queda como un puente, entra en relación con todo el tejido celular adiposo y con todas las ramas que forman venosas, que forman plexos venosos importantes y los nervios del plexo hipogástrico. Entonces, el uréter dejó la región lumbar, descendió un poquitito, se encontró con los vasos ilíacos, a la derecha los externos, a la izquierda los ilíacos primitivos, los pasó por encima, a esa porción se la llama porción ilíaca, y se tiene que meter en la zona 3 del retroperitoneo. Cuando se mete en la zona 3 del retroperitoneo, tiene como dos porciones diferentes. Una porción en relación con la pared, con la parietal, donde está en relación con todos estos vasos, bien, todos esos vasos ilíacos primitivos y el nervio obturador. Qué importante recordar eso, que junto con estos vasos el uréter está con el nervio obturador. No solamente eso se relaciona con eso, sino que también se relaciona con vísceras. Entonces, para irse hacia anterior, el uréter tiene que pasar lateral al recto. Si es una pelvis de una mujer, lateral al cuello uterino, donde entra en relación con la uterina, y después termina recién a la vejiga. Y si es un varón, va a entrar en relación con la próstata. Bien, se va a colocar en relación con la próstata, un poco por fuera, por arriba, separada un poco de la próstata por las vesículas o las glándulas vesiculares o vesículas seminales.
La zona 3 del retroperitoneo es esta zona que es la zona pelviana. Ese es el peritoneo, lo que está dibujado ahí, esa línea azul, y todo lo que está por debajo es la zona 3 del retroperitoneo, cuyo piso es el perineo. ¿Bien? Entonces esta zona verde sería la región digamos pelviana, y sería la región, digamos, pelviana menor, así como lo estudiaron ustedes. Si nosotros vemos esta imagen que tenemos acá, vemos la sínfisis pubiana hacia anterior, el sacro hacia posterior, el músculo obturador interno, el músculo piramidal, la porción del hueso coxal, específicamente en relación con el cótilo, y vemos una vejiga, un cuello uterino con la inserción de la vagina y un recto orientado desde adelante hacia atrás. En el varón tengo la vejiga, los conductos deferentes y con las glándulas vesiculares y el recto. Todo esto está separado de una región lateral, donde está todo este espacio pelvirectal superior, donde están los uréteres y demás, por una serie de tabiques fibrosos que son fascias. Este es el ligamento sacro, recto, génito, pubiano, bien, y estos son tabiques que van a separar por esa poneurosis o por esos tabiques sacro, recto, génito, pubianos, es por donde pasan los vasos nerviosos, los vasos arteriales, se reúnen los vasos venosos para formar venas cada vez más grandes. Esos sectores nos permiten como dividir en compartimientos en la cavidad pelviana, ¿bien? Entonces, además de separar de la región lateral donde está todo ese tejido cerebral adiposo con todos esos vasos, entre estos dos estas dos aponeurosis que van desde pubis hasta sacro, pasando por los lados de los órganos, hay una serie de tabiques fibrosos que van separando al recto del útero o al recto de la próstata, ya sea en la mujer como en el varón. Esta sería la aponeurosis vaginorrectal, y esta sería la aponeurosis próstato-peritoneal, que es como una continuación del fondo de saco de Douglas que cae, digamos, hasta el periné, que es una continuación de ese fondo de saco de Douglas y que está presente en los varones y en las mujeres. Está en el Douglas, entre el útero o vagina y el recto en la mujer, y entre la próstata y vejiga y el recto en el varón. Bien, esa es la anatomía. Entonces ahí tenemos las fascias. Tenemos la fascia esta, que es la fascia sacro, recto, génito, pubiana, y esa fascia que está por delante de la vejiga es la fascia umbilical, preumbilical. Preumbilical es una fascia que forma por delante una celda, que es la celda vesical, que ya la van a estudiar, que seguro que la deben haber visto, que la vejiga tiene como de alguna manera una aponeurosis que la cubre, que la envuelve hacia anterior, que se fija hacia arriba en el uraco y hacia abajo termina, digamos, continuándose con los vasos umbilicales hasta más o menos el borde posterior del hueso coxal. Pero bueno, es como para que se den cuenta que la vejiga hacia anterior tiene la fascia preumbilical, por detrás la prostatoperitoneal, por detrás del recto está la región retrorectal, o sea, como que hay una serie de tabiques que van separando estos órganos, y a su vez todos estos órganos están separados de todos los grandes vasos, nervios y demás, por estas aponeurosis sacro-recto génito-pubiana. Estas aponeurosis sacro-recto génito-pubianas tienen un contenido venoso anterior muy importante, donde está el plexo de Santorini, y arterial y nervioso hacia atrás. Miren esto, acá tengo el uréter pasando por delante de un vaso ilíaco, que puede ser el ilíaco externo a la derecha o el ilíaco interno, el ilíaco primitivo a la izquierda, pero cuando desciende va acompañada del nervio obturador y de las ramas terminales de la arteria y viscerales de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Esto es el recorrido que tiene el uréter en la cavidad pelviana. Primero pasa por delante de los vasos ilíacos internos o hipogástricos, y después entra, o en la mujer en general pasa por debajo de la arteria uterina que le forma el puente. Acuérdense la mnemotecnia, el agua pasa debajo del puente, y está acompañada por ganglios obturadores y el nervio obturador. ¿Ven?
Acá tienen el uréter pasando por delante del vaso ilíaco externo, luego se acompaña y se relaciona con todos los vasos ilíacos internos, con ese tronco que ven ahí nervioso, que es el nervio obturador, acompañada de la cadena ganglionar también obturadora, además de las ilíacas, y allí el uréter comienza a descender, se hace más interno, pasa por debajo de la arteria uterina a la mujer y termina en la vejiga, ¿bien? Y eso es todo en la mujer. Acá lo tenemos de nuevo, bien fácil, miren, acá tenemos el uréter pasando por delante de los vasos ilíacos, luego se hace subperitoneal en la zona 3, entra en relación acá con todos los vasos ilíacos internos, y acá tengo de nuevo el nervio obturador con la arteria obturatriz y la vena obturatriz. En la arteria, fíjense que uterina pasa y llega al útero tranquilamente, pasando por encima del uréter que va a llegar a la vejiga, ubicada por delante de la vagina y del útero. Bien, así esas son las relaciones que tiene el uréter, y es lateral al recto. Acá está el recto, es lateral siempre al recto, al cuello uterino y demás. Siempre es lateral a los órganos, ¿bien? Fíjense que es lateral al cuello uterino, al recto, siempre lateral. Está siempre por fuera, no se choca, no se pega, no, siempre está ahí afuera. Y tuviéramos que ver en un hombre, lo mismo, pasa exactamente lo mismo, tiene las mismas relaciones con el nervio obturador, con las arterias ilíacas, pero tiene la importancia de que se relaciona hacia adentro con los conductos deferentes. Nos acordamos siempre que el uréter está por fuera del conducto deferente, que el deferente está hacia medial, y está en relación con el fondo de las glándulas vesiculares. Ahí tengo las glándulas vesiculares, tiene que pasar por arriba de la glándula vesicular para llegar hasta la vejiga. Esas son las otras relaciones que tiene el uréter en la cavidad pelviana. Es decir, el uréter pasó por la fosa lumbar, en esa fosa lumbar se encontró con algunos vasos, se encontró con las raíces peritoneales, se encontró con los nervios del plexo lumbar, recorrió toda la fascia, cubierto a su vez por la fascia del cuadrado lumbar, y una vez que ya está ingresando a la pelvis, primero tiene que pasar por encima de un vaso ilíaco, el externo a la derecha, el primitivo o común a la izquierda. Luego, además, entra en relación con todos los vasos viscerales que tiene la ilíaca interna y el nervio obturador. Y ahí se encuentra ya en la pared de la pelvis, que tiene que decir, bueno, me tengo que ir a la vejiga, ya termina la pared, me tengo que ir a la vejiga. Entonces, cuando se desprende de la pared para irse a la vejiga, se hace lateral al recto, lateral al útero o lateral a la próstata y a las vesículas seminales, dependiendo de si estamos hablando de una pelvis mujer, de una mujer o una pelvis de un varón. ¿Bien? En todas estas cuestiones hay diferentes espacios anatómicos. Los espacios anatómicos retroperitoneales son los espacios pararrenales, anteriores y posteriores, perirrenales, y los subcapsulares, que son los que están entre el riñón y la cápsula propia del riñón. El riñón, que no es el tema actual, pero el riñón tiene como una cápsula propia. Esa cápsula propia, que no se llama cápsula de Gibson, ni, acuérdense porque ustedes le meten cápsula de Gibson al riñón y Gibson está en hígado, les digo porque nos lo comentan los profes cuando toman examen de esto. El riñón tiene una cápsula que no sé si tiene nombre propio, nosotros no se lo ponemos, no se lo conocemos, no es la cápsula de Bowman tampoco, que es histológica. Estamos hablando de la nefrona, no de la histología, siempre es histológico, estamos hablando de la nefrona. Tiene una cápsula propia, que es el tejido que lo cubre completamente, que hay que desprenderlo, y que cuando lo desprendemos lo rompemos en general. Esa es la cápsula propia. Por fuera de esa cápsula, que estaría ahí, tengo un tejido adiposo. El tejido adiposo es lo que se llama, o es una cubierta o una cápsula perirrenal. Pero el riñón, por fuera de eso, tiene una fascia perirrenal. Esa fascia perirrenal comienza así con la aponeurosis, podemos decirlo, tiene continuación con la aponeurosis del psoas y del cuadrado lumbar. Es por eso por ahí la confusión que se le genera, porque pueden mencionarle también la fascia transversalis. Pasa por detrás del riñón, esa fascia se llama fascia de Zuckerman, y se divide en dos partes. Una parte lateroconal, que es esta, que se va a terminar fijando al peritoneo que dejó la fascia de coalescencia del colon ascendente o del colon descendente, y una fascia anterior o de Gerota que tiene continuidad con la fascia del lado opuesto, tiene continuidad con la fascia de, en este caso, el riñón
del lado izquierdo. Entonces, el riñón tiene su propia cápsula, por fuera de la cápsula un tejido adiposo que es perirrenal, y por fuera de ese tejido adiposo perirrenal hay una fascia perirrenal que es esta. Esta fascia perirrenal tiene una hoja anterior o gerota, una hoja posterior o Zuckerkant, y esa, cuando tiene que dividirse en la hoja anterior para transformarse en gerota e irse hacia afuera, da esta partecita que es la lateroconal, que se termina uniendo al peritoneo parietal que está tapizando al colon transverso. ¿Bien? Entonces, al colon descendente o ascendente. Entonces, si nosotros miramos estos cortes de perfil, acá vemos al riñón, acá vemos a la cápsula suprarrenal. Esta es la hoja posterior de la fascia, ¿ven? Esta es la hoja anterior de la fascia. Acá tenemos que entre el riñón hacia anterior está en relación con el hígado, del cual o entre los cuales hay un fondo de saco que es el fondo de saco hepatorrenal o fondo de saco de Morrison, y más hacia abajo hay una gran adherencia y una, digamos, el intestino delgado a través del ángulo, digamos, que podemos, el intestino delgado a través de las asas intestinales, ¿bien? Que vemos ahí que tiene esa fascia. Si ustedes ven acá, la cápsula suprarrenal también está cubierta hacia anterior y hacia posterior con esa fascia perirrenal que se llama Zuckerkant hacia atrás y gerota hacia anterior, y esta fascia se fija hacia arriba al diafragma, pero hacia abajo las hojas están separadas siempre. Siempre están separadas. Y pueden llegar hasta la pelvis, pueden terminar en el abdomen, es variable, pero desciende. Y hay un tabique intersuprarreno-renal que separa la suprarrenal del riñón, que es este. ¿Ven? Entonces queda como una cápsula aislada en una cápsula de la suprarrenal, aislada en una cápsula del riñón. Por fuera de esta fascia perirrenal hay otra que se desarrolla mucho más hacia posterior, que es la fascia pararrenal, que es tejido celular adiposo, que cubre por detrás al riñón y por delante, pero fundamentalmente por detrás. Cuando nosotros vemos al riñón del lado izquierdo, lo que vemos es a la tercera porción del duodeno o el ángulo de duodeno-yeyunal, dependiendo del lugar en que el largo que tenga el duodeno, la tercera porción. La cuarta porción, quiero decirles, la cabeza y el cuerpo del páncreas, el cuerpo y la colita del páncreas, y más hacia anterior vamos a tener, en este caso, si estamos bien más hacia la región central, más cerca de la línea media del estómago, y si no, al colon transverso y al colon descendente, cuando luego de pasar por delante del colon transverso, comienza a descender por delante de los riñones. Entonces, para no confundirnos, el riñón tiene una cápsula propia. Esa cápsula propia está pegada al riñón. Por fuera el tejido celular adiposo, que es la fascia perirrenal, que tiene, además de ese tejido celular adiposo, una cubierta tegumentaria, una membrana, una fascia, que es la anterior de gerota y la posterior de Zuckerkant. Estas nunca se unen abajo, se unen las dos arriba y separan o se permiten la separación entre el riñón y la glándula suprarrenal. Ahora bien, entre estas fascias anterior y posterior quedan septos que van de fascia a fascia, de fascia a riñón, de tabique a tabique, quedan como distintos tabiques que van desde las fascias a la cápsula o tabiques que van desde tabique a tabique y permiten que se divida en muchos compartimientos en lugares donde está el riñón cubierto de grasa. Ustedes para encontrar el riñón en una persona, digamos, adulta, viva, no es fácil que sacan las asas intestinales y ven el riñón. El riñón está envuelto en todas estas fases realmente y cuando sacan una fase se encuentran con tejido celular adiposo. Y en ese tejido celular adiposo se van a encontrar con un montón de tabiques. Todos esos tabiques lo mantienen en posición, pero además lentifican un proceso inflamatorio supurativo y lo aloja y lo localiza en el riñón. ¿Qué quiero decir? Que si el riñón, que ojalá que no les pase nunca, pero que tiene un proceso inflamatorio infeccioso y hay, digamos, un empiema o hay pus dentro de la cápsula entre, digamos, la fascia y el riñón, no se va fácilmente del compartimiento, porque está tan tabicado que queda alojado ahí ese proceso supurativo sin hacerse rápidamente sistémico, ir a otras cavidades, no sistémico, pero ir a otras cavidades o ir hacia la cavidad mediastínica o descender hacia la pelvis. ¿Por qué? Porque entre las dos hojas están esa serie de tabiques. Esos tabiques compartimentalizan
todo el sector en donde está el riñón, que está cubierto también por tejido celular adiposo. Por detrás del riñón, por detrás, también hay tejido adiposo, que es la fascia pararrenal. ¿Qué les quiero decir? Esta fascia que tengo acá, entre esta fascia y esta fascia hay tejido adiposo, que es todo esto que está pintado en verde. Ese tejido adiposo forma la fascia, la cápsula adiposa perirrenal, perirrenal. Y por fuera hay otro tejido adiposo que es la fascia adiposa, no la fascia, perdón, la cápsula adiposa pararrenal, ¿bien? Y todo eso son compartimientos que están dentro del retroperitoneo, ¿bien? Entonces, ese riñón envuelto en sus fascias, envuelto en las capas adiposas que tiene tabique tabicado completamente, que va de fascia a fascia, ese tabique permite que una lesión dentro de esos compartimientos de alguna manera, no se propague rápidamente a otro sector, como que lo mantiene o lo aloja por un tiempo más, como diferente a si estuviese en otro lugar donde está más libre de poder circular esa supuración, ese proceso inflamatorio agudo que puede tener un riñón, digamos, que tiene esa situación, esa circunstancia, nada más, bien que no lo tiene otro. Por fuera de todas esas capas hay más capa adiposa, que es la pararrenal, que es el lugar en donde el riñón se acomoda, se apoya, digamos, para, digamos, ubicarse. ¿Bien? Bien, y si repasamos algunas de las cosas del retroperitoneo, vemos la columna vertebral en la zona central, esperen que voy a buscar el puntero láser, la columna vertebral en esta zona, este sería el psoas, ahí tienen un riñón, el otro riñón, fíjense, ahí ven parte del páncreas, esta sería la aorta, la vena cava, esta sería, la estamos mirando desde abajo, sería la arteria y la vena mesentérica superior, estos son vasos mesentéricos superiores, ahí tienen el hígado, riñón derecho, riñón izquierdo, lo estamos mirando al revés, me acabo de dar cuenta. Ahí vemos, este esquema que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. ¿Ven? Ahí tenemos colon, intestino, ¿ven? Ahí vemos una partecita del riñón, del hígado, el riñón, y ahí tenemos los psoas, bien. Y tenemos a la arteria aorta y a la vena cava inferior. Descendemos un poquito más y sigue estando el psoas, tenemos los riñones ya se desaparecieron, tengo el colon derecho y el colon izquierdo, la arteria aorta y la vena cava inferior, descendemos un poquito más y se dividió la aorta, o sea que estamos más o menos a nivel de la cuarta vértebra lumbar o por debajo de la cuarta vértebra lumbar, sigo teniendo el psoas enorme, bien el cuadrado, el nervio crural ahí acompañándolo, la vena cava inferior acompañando a las ramas terminales, desciendo un poquito más, y ya no solamente tengo dividida la aorta, sino en ilíacas primitivas, no en ilíacas primitivas, en ilíaca externa y ilíaca interna, sino que también tengo a las venas, acá tengo a la arteria ilíaca primitiva, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, y acá tengo a la vena ilíaca primitiva, acá ya se dividió la vena ilíaca primitiva en sus dos ramas, a la derecha, ahí ya dejo de ver solo al psoas y veo al psoas ilíaco porque vengo ya a la fosa ilíaca, estos serían todos los glúteos, esa sería la ilíaca, esta es la pared anterior del abdomen, ¿ven? En la medida que vamos, este es el recto, esta es la pared anterior del sacro, en la medida que vamos descendiendo, vemos y ubicamos algunos elementos. Acá tengo el nervio crural, la vena crural, la arteria, la vena crural. Miren lo que les estoy diciendo. El nervio obturador, la vena y la arteria obturatriz, ahí vemos el uréter, ahí tenemos a la vejiga, ahí tenemos a la arteria ilíaca externa que está queriendo salir hacia afuera, acompañada de la vena ilíaca y algunas ramas de estas terminales de la ilíaca interna, en este caso, como vemos el nervio obturador, podemos decir que es la obturatriz. Acá vemos el psoas ilíaco, el hueso coxal y hacia los lados y por detrás los músculos glúteos. Y por delante del sacro, tratando de salir de la pelvis para ir hasta el fémur, el trocánter menor del fémur, tenemos el piramidal. Ven que esta sería la zona 3 del retroperitoneo. A medida que vamos descendiendo, como que vamos ubicando los diferentes elementos. Este ejercicio nos ayuda un poco a entender
no solo entender, sino interpretar las imágenes, poder saber en dónde están los elementos, dónde se dividen las relaciones más importantes, nos ayuda como a interpretar rápido y a poder responder y encontrar rápido una relación anatómica que puede ser interesante, no solamente en un examen, interesante claramente para la vida de un paciente, para un signo, para un síntoma. Bien, la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica nos ayudan a interpretar siempre. Bien, y eso es un poco como importante. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado de retroperitoneo, de algo que les cueste? Profe, Sí, antes que estábamos viendo las relaciones de la vejiga en sí, el espacio 3, además de la fascia umbilico prevesical, sí. antes de esta está el espacio de Retzius, que era Por delante, claro. El espacio de Retzius está entre la fascia umbilico prevesical y la vejiga. Hay tejido celular adiposo, algunas ramitas de las ramas venosas vesicales, sí, esa fascia umbilico prevesical se extiende, digamos, tiene forma, es como un cono, así, que tiene como un vértice, no tengo ninguna imagen justo acá porque en esta computadora no tengo las otras clases, pero tiene como si fuese es como si fuese una carpita que cae por encima de la vejiga y los extremos de la carpa, la parte lateral, la parte lateral, los vértices laterales como de ese cono, de ese triángulo, es como un triángulo, para que lo entiendan, sigue a la vena, a la arteria umbilical, por eso va en búsqueda del origen de la arteria umbilical, entonces se acompaña de anterior hacia lateral a la vejiga, y la parte superior termina la cicatriz umbilical acompañando al uraco, y esa telita, esa fascia umbilico-prevesical, que digamos que la separa de la sínfisis pubiana a la vejiga, de alguna manera le forma una celda hacia anterior y lateral a la vejiga. Por detrás del fondo del saco de Douglas cae como una cortina, que es la cortina, digamos que es lo que yo les decía antes, que es la vaginorectal o prostatoperitoneal, que termina como cerrando hacia atrás esa celda. Y lateralmente, la fascia rectogenitopubiana, ¿dónde estaba la imagen? Esta imagen está acá, vamos para atrás. Vamos a ir. Uy, no me digan. No puse acá. Esta es la umbilico prevesical, ¿ves? Eso tiene continuidad, esa se continúa hacia atrás hasta llegar al origen de las arterias umbilicales que nacieron de las ramas ilíacas internas de la ilíaca primitiva. Entonces forma el espacio de Retzius acá, ¿bien? Y después tenemos por detrás, esta es la base de la próstata, pero por detrás, separando la vejiga y la próstata del recto, tenemos el fondo de saco de Douglas, pero debajo del fondo de saco de Douglas tenemos como una cortina que depende del fondo de saco de Douglas, que cae hasta, digamos, el piso del perineo en muchos casos, que es la aponeurosis prevesical no, prerectal o vaginorrectal en la mujer o prostatoperitoneal en el varón. Es como que luego del fondo de saco de Douglas nace esa aponeurosis. Ustedes tienen a la vejiga así, vamos a imaginarnos que simple, ¿no? La vejiga con la uretra y por detrás tienen al recto, ¿no? Entonces tienen, lo estoy haciendo con el mouse, por eso así tan feo, tienen el peritoneo, hacen esto, hace esto y esto y esto, tengo en el fondo de saco de Douglas. Ese es el fondo de saco de Douglas. Y del fondo de saco de Douglas cae como una cortinita, que es la aponeurosis vaginorectal o prostatoperitoneal, que limita hacia atrás la celda tímica. Está acá. Está acá, cae a ese nivel hacia abajo. Hacia anterior tenemos a la fascia prevesical y lateralmente la aponeurosis sacro-rectogenitopubiana. Todo ese contenido de fascias limita la celda donde está la vejiga. ¿Bien? Y hacia arriba el peritoneo, ¿no? ¿Eso me querías preguntar?
No sé si Sí, respondí. sí. No, bien, bien. Y la polineuritis, ahora que lo estamos viendo, la próstata peritoneal, Sí. ¿dónde se termina fijando abajo? ¿En los planos del perineo? Queda libre. Queda Ah, libre. No se fija nada. Acá tendríamos, a ver dónde tengo el cursor. Qué lástima que no tengo otra clase. Sino, acá tendríamos el centro tendinoso del perine y para atrás tendríamos el esfínter externo del ano y demás, y hacia anterior tenemos el perineo urogenital y por detrás el perineo anal, ¿no? Pero hay una parte hacia atrás del centro tendinoso que forma parte del elevador del ano y que también entra en relación. O sea, tengo masa muscular y hay tejido celular adiposo, pero no se fija nada, pero desciende, ¿bien? Desciende y no se fija nada, no se fija. No se fija nada, pero desciende junto y está acompañada y ayuda a tabicar la región, porque se une a la fase, tiene continuidad con la fase sacro-recto-genito-pubiana, digamos, hacia los laterales, pero en el piso no se fija. No es que se fija y hay un tabique que separa, digamos, en el piso, sino no habría continuidad entre la fosa isquiorrectal y el piso medio del periné, que es uno de los lugares de continuidad entre, digamos, la fosa isquiorrectal, que es ese tejido celular adiposo que está lateral al recto, y el periné anterior o urogenital, en el plano medio, ¿se entiende? No se fija nada después. A veces no existe. Cuando existe y está, contribuye a formar la celda en el varón de la próstata y también contribuye a formar la celda, digamos, vesical, digamos. bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan? No. ¿No tienen dudas? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, cualquier cosa me escriben, si no le avisan a Ciro y no sé cuándo rinden. ¿Qué día rinden, chicos, de la semana que viene? ¿Rinden la semana que viene primero? Sí, empieza el 24 la mesa. Ah, bueno, tienen unos días más. Bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir y yo les envío si quieren compartir. Este Power debe estar en otros lugares, pero si quieren se los paso a Ciro para que él se los pase, no tengo problema. Gracias, profe. Bueno, Ana Clara, de nada. Muchas gracias, profe. Profe. No, a ustedes, Gracias, chicos. profe. Nos vemos, chicos. Un gusto. Si no nos vemos, éxitos y cualquier cosa para lo que necesiten me escriben.